Mi hijo me dejó en la entrada de aquel lugar sin siquiera bajarse del coche. Apenas si se detuvo lo necesario para que pudiera sacar mi maleta del asiento trasero. Bajó la ventana, me miró a los ojos por un segundo y pronunció, casi sin emoción: «Ya no eres nuestra responsabilidad, mamá». Luego, el auto arrancó sin que yo pudiera reaccionar, tragándose la última parte de mi vida que aún creía tener. Me quedé de pie, inmóvil, con las llaves de una casa que ya no era mía en un bolsillo, y el corazón hecho trizas en el otro. No sé cuánto tiempo pasé ahí parada, frente al portón del asilo. Lo único que podía escuchar era el sonido de las ruedas de mi maleta girando torpemente sobre la grava, y el murmullo suave del viento que me empujaba a avanzar. Las piernas me temblaban, no de frío, sino de incredulidad. Mi propio hijo, al que había criado con tanto amor, al que había entregado mis mejores años, acababa de abandonarme como si fuera un paquete incómodo. No hubo abrazo, no hubo disculpas, no hubo lágrimas. Solo indiferencia. Al entrar, me recibió una joven con uniforme que me sonrió con una amabilidad forzada. Me preguntó mi nombre, y por un segundo, dudé en responder. Porque la verdad es que ya no sabía quién era. La mujer que alguna vez fue madre, esposa, abuela, amiga, parecía haberse quedado allá afuera, en la banqueta donde mi hijo me dejó. Yo era solo una sombra de ella. Una versión gastada y desechada que ya no tenía cabida en la vida de los suyos. La sala de recepción estaba llena de silencio. No era ese silencio pacífico que reconforta, sino uno espeso, incómodo, que grita todo lo que nadie se atreve a decir. En una de las sillas, otra anciana me miró con compasión y preguntó con voz baja: «¿También la dejaron aquí?». No supe qué responderle. ¿También? ¿Cuántas éramos? ¿Cuántas madres habían sido llevadas a este lugar sin elección, como si fueran un mueble viejo al que ya no se le encuentra uso? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Mi habitación tenía una cama individual, una pequeña mesa de noche, una ventana con cortinas claras y una sensación de vacío que no pude sacudir. Dejé mi maleta sobre la cama y me senté con cuidado. Me costaba respirar. Sobre la mesa, coloqué la única fotografía que había traído conmigo, una imagen de hace 10 años, en la que estábamos mi hijo, su esposa, mi nieto y yo, abrazados en una comida familiar. ¿Cómo se pasa de eso a esto? Esa noche no pegué un ojo. Escuché los pasos de las enfermeras, los suspiros de los demás residentes, e incluso algunos sollozos perdidos en la oscuridad. El asilo tenía el eco de un lugar lleno de vidas que el mundo ya no quería escuchar. Recordé cuando mi hijo era pequeño y se enfermaba, yo pasaba noches en vela solo para ver si respiraba bien. Recordé las veces que lo defendí ante todos, incluso cuando no tenía la razón. Y ahora, cuando yo necesitaba de él, lo único que recibí fue un portazo disfrazado de «decisión por tu bien». Pensé en salir caminando, simplemente irme, dejar atrás ese lugar que apestaba a soledad y resignación. Pero, ¿a dónde iba a ir? No tenía casa, no tenía a dónde volver. Mis amigas ya estaban muertas o enfermas, y mi familia me había clausurado como si fuera una historia antigua que ya no querían leer. Esa fue la noche en que comprendí que me habían arrancado del mundo, y nadie se había dado cuenta. Como si mi existencia se pudiera borrar con un simple «es lo mejor para ti». A la mañana siguiente, cuando vinieron a presentarme al personal médico, apenas si podía alzar la vista. Estaba débil, triste, pero sobre todo, humillada. Me sentía como una niña regañada, sin voz, sin poder de decisión. Caminaba por los pasillos como un fantasma. Pero entonces, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Una voz familiar pronunció mi nombre, con una mezcla de asombro y dulzura que me hizo detenerme en seco. «Isabela», dijo. Giré lentamente, y ahí estaba él. Era el mismo hombre que conocí hacía más de 40 años. El amor que la vida me obligó a dejar atrás por circunstancias que parecían lejanas e irrelevantes ahora. Su cabello estaba más blanco, sus ojos más sabios, pero su esencia seguía intacta. No sabía si reír, llorar o correr. Sentí como si el mundo se congelara por un instante, como si alguien hubiera apretado pausa a mi dolor y me regalara un suspiro de lo que una vez fui. No entendía por qué estaba allí, cómo había llegado, pero sabía que algo en mí se encendía de nuevo. En ese momento comprendí que tal vez la vida me había empujado al abandono, para darme otra oportunidad. Que quizá no todo lo perdido está destinado a desaparecer. Aquel hombre al que no veía desde hacía décadas, al que jamás pude olvidar del todo,
estaba ahora a unos pasos de mí, en el mismo lugar al que había sido traída para ser olvidada. Y sin decir una palabra más, su mirada me devolvió algo que creía muerto: esperanza. Yo no siempre fui esta mujer de pasos cansados y mirada herida. Hubo un tiempo en que la vida me llenaba de propósito desde que abría los ojos. Me despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, alistaba a mi hijo para la escuela y luego me iba caminando al trabajo. Fui secretaria en un pequeño despacho por casi 20 años, y aunque nunca gané mucho, cada centavo lo estiraba como si fuera oro. Aprendí a coser para remendar su ropa, a cocinar con lo que había, y a sonreír incluso cuando el estómago crujía del hambre. Porque él, mi hijo, lo era todo. Lo miraba y pensaba: no tengo mucho, pero tengo a quien amar, y eso basta. Recuerdo cada una de sus fiebres, cada vez que sus rodillas sangraban tras una caída, cada miedo que no supo explicar y que yo calmaba con un abrazo largo en mitad de la noche. A veces me sentía agotada, rendida, invisible, pero una sola sonrisa suya borraba todo. Me prometí que siempre estaría para él. No importaban los años, ni los sacrificios. Yo sería su refugio, su casa, su abrigo. Porque eso era ser madre para mí, entregarse sin esperar recompensa, solo con la fe ciega de que algún día él entendería cuánto lo amé. Cuando su padre se fue, él era apenas un niño. Y fue entonces cuando yo decidí ser madre y padre al mismo tiempo. Hubo meses en los que no sabía cómo íbamos a pagar el gas o la renta, pero encontraba la forma. Tomaba costuras por las noches, vendía postres los fines de semana, y aún así me aseguraba de estar en su festival escolar, en sus partidos, en cada entrega de boletas. Nunca falté. Nunca. Él creció viendo mi lucha, mi entrega, y por muchos años creí que eso le bastaría para amarme como yo lo amaba a él. Cuando se casó, me emocioné como si me casara yo. Le hice su traje, preparé la cena para la familia de su esposa, decoré con flores hechas a mano. Nunca imaginé que esa mujer con la que él decidió compartir su vida vería en mí una molestia. Desde el principio noté su incomodidad, sus miradas de juicio, sus suspiros cuando yo hablaba. Pero me tragué todo. Por él. Porque pensé que con el tiempo me aceptaría, que entendería que yo no era una intrusa, sino la raíz de todo lo que él era. Hubo una noche, años después de la boda, en la que me llamó llorando. Su esposa lo había dejado, y él no sabía cómo explicárselo a su hijo. Fui a su casa en pijama, sin pensarlo, con una sopa caliente y los brazos abiertos. Dormí en el sillón esa semana, cuidando de mi nieto mientras él se recomponía. Estuve ahí cuando ella regresó, también, guardándome mi opinión por respeto a su decisión. Porque ser madre es eso, callar tu dolor para no hacer más grande el de tu hijo. Y yo lo hice, siempre. Hubo cumpleaños en los que cociné sola toda la noche para sorprenderlo. Le escribía cartas en papel cuando sentía que se alejaba. Incluso, cuando perdió su empleo durante la pandemia, compartí con él mis ahorros, los pocos que me quedaban para la vejez. Nunca me importó quedarme sin nada, mientras él estuviera bien. Lo veía triste y me dolía más que si el dolor fuera mío. Él era mi motor, mi todo. Nunca imaginé que ese mismo amor que me daba fuerzas, sería también el filo que más profundo me heriría. Yo no era perfecta, claro. También cometí errores. Tal vez fui demasiado protectora, demasiado presente, demasiado incondicional. Tal vez debí decirle que no más veces. Tal vez debí enseñarle a enfrentar el mundo sin mí. Pero todo lo que hice, fue por amor. Nunca por control, nunca por egoísmo. Solo quería que él fuera feliz, que no sintiera el abandono que yo sentí cuando era niña. Quería darle lo que yo nunca tuve. Y en el camino, sin saberlo, me olvidé de pensar en mí. Siempre soñé con que en mi vejez viviría tranquila, rodeada de nietos, compartiendo recetas y anécdotas, regando plantas mientras él me visitaba los domingos. Imaginé que algún día me diría: gracias, mamá, por nunca soltarme. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, un día recibí la noticia de que iba a ir a vivir a un lugar donde me cuidarían mejor. Y lo dijo como si fuera una mejora, como si me hiciera un favor. Como si 20, 30, 40 años de entrega pudieran pagarse con una habitación y 3 comidas frías al día. A veces me miro al espejo y trato de encontrar a la mujer que fui. La que reía con facilidad, la que bailaba mientras cocinaba, la que abrazaba sin medida. Me cuesta. Porque el abandono no solo te deja sola,
también te roba la imagen de ti misma. Me pregunto si él recuerda siquiera quién fui. Si en algún rincón de su corazón hay espacio para todo lo que compartimos. Porque si lo hay, entonces quizá aún no todo está perdido. Pero si no lo hay, entonces el silencio que dejó será más cruel que cualquier grito. Y sin embargo, a pesar de todo, aún lo amo. Aún lo espero. Porque así es una madre, aunque la rompan, sigue entregando pedazos de sí. Aunque la dejen, espera. Y tal vez ese amor sea mi fuerza, o mi condena. Pero así soy yo. Así fui. Una mujer que lo dio todo por su hijo. Y que, en medio de su dolor, aún guarda un lugar en el alma donde brillan los recuerdos de lo que una vez fue familia. Todo cambió de a poco, como cuando se va enfriando un café olvidado en la mesa. Al principio no lo noté. O mejor dicho, no quise notarlo. Las visitas dejaron de ser cálidas y empezaron a parecer compromisos. Las conversaciones, que antes eran largas y llenas de anécdotas, se redujeron a preguntas automáticas. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Bueno, me tengo que ir. Empecé a darme cuenta de que yo era la única que se esforzaba por mantener vivo el vínculo. Él llegaba, miraba el reloj y partía sin mirar atrás. Como si mi presencia comenzara a estorbarle. Lo que más me dolía no eran sus ausencias, sino su manera de estar presente sin estarlo. Podía estar sentado frente a mí, pero sus ojos estaban en el celular, su mente en otro lugar. A veces hablaba más con el perro que conmigo. Empecé a notar una impaciencia nueva en su tono, como si cada palabra mía le pesara. Si le contaba algo de mi día, asentía sin escucharme. Si le pedía ayuda para algo, suspiraba como si fuera una molestia. Pero lo más hiriente fue cuando empezó a corregirme como si fuera una niña. Ya te lo expliqué, mamá, otra vez lo olvidaste, tú ya no entiendes. Me hablaba como si mi edad fuera una carga, no una historia. La nuera también empezó a cambiar. Al principio, disimulaba su rechazo con sonrisas educadas, pero con el tiempo se volvió más directa. Tu mamá dejó el gas abierto otra vez, tu mamá dejó la puerta sin cerrar, tu mamá se mete en todo. Yo intentaba ayudar en lo que podía. Lavaba los trastes, cocinaba, tejía ropita para mi nieto. Pero cualquier cosa que hiciera era demasiado o innecesaria. Un día, escuché sin querer cuando le dijo a mi hijo, tu mamá necesita algo más, un lugar donde la cuiden. No podemos con ella. Fue como una puñalada. No por lo que dijo, sino por el silencio de mi hijo. Dejó de consultarme cosas importantes. Ya no me pedía consejo. Ni siquiera me informaba. Un día desperté y vi cajas en la sala. Se estaban mudando de casa y nadie me había dicho nada. Cuando pregunté, me respondió con frialdad, lo íbamos a hablar contigo más adelante. Esa fue la primera vez que sentí que estaban planeando mi salida. Como si yo fuera parte del mobiliario que no se llevarían. Mi voz ya no tenía peso. Mis opiniones eran ignoradas. Me convertí en un adorno, en una presencia que solo soportaban. El día que me dijo que tenía una sorpresa para mí, sentí una mezcla de emoción y sospecha. Pensé que tal vez íbamos a salir, que iríamos a ver una obra de teatro, o a visitar a alguna amiga. Me arreglé con cariño. Me puse mi blusa favorita y hasta pinté mis labios con ese tono rosa que tanto le gustaba de niña. Pero cuando me subí al auto, algo en su mirada me hizo temblar. No dijo a dónde íbamos. Solo manejó en silencio. Y cuando vi el letrero del asilo, supe que lo que estaba a punto de vivir no tenía nada de sorpresa, era una sentencia. Intentó disfrazarlo con palabras dulces. Es por tu bien, mamá. Aquí vas a estar mejor. Tendrás atención médica, comida, gente con quien hablar. Me habló como si me estuviera haciendo un favor. Como si lo que estaba haciendo no fuera abandono, sino generosidad. Me tomó la mano y me dijo que era lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿También para mí? Porque a mí nadie me preguntó. Nadie me ofreció una alternativa. Solo me condujeron al final de un camino que yo no elegí. No lloré frente a él. Me tragué las lágrimas, apreté los dientes y fingí que lo entendía. Porque el amor de madre es así. A veces, incluso en medio de la traición, todavía quieres proteger a quien te hiere. Pero cuando se fue y me quedé sola, el llanto me desgarró el pecho.
Lloré como una niña abandonada. Como alguien que ya no tiene lugar en el mundo. Porque eso sentí, que ya no tenía dónde estar, ni con quién. Que mi vida ya no le importaba a nadie. Con el tiempo entendí que la decisión no fue solo de él. Fue empujado por una esposa que nunca me quiso cerca, sí. Pero también fue su falta de coraje, su falta de memoria, su falta de amor. Él sabía cuánto me dolía la soledad. Sabía lo que significaba para mí estar con la familia. Sabía lo que representaba su presencia en mi vida. Y aún así, eligió deshacerse de mí de la forma más cruel, maquillando el rechazo con palabras bonitas. Lo más doloroso no fue el lugar en sí, ni siquiera el abandono. Lo más doloroso fue saber que él no dudó. Que no luchó por buscar otra opción. Que no se sentó conmigo a hablar, a preguntarme, a mirarme a los ojos. Solo tomó una decisión cómoda para su vida, e incómodamente devastadora para la mía. Ese fue el momento en que entendí que el amor de una madre puede ser eterno, pero el de un hijo, a veces, tiene fecha de caducidad. Y así empezó mi exilio emocional. Con una maleta, una promesa vacía y un corazón roto. Me llevaron a un lugar que no elegí, para que no estorbara en el lugar donde siempre creí pertenecer. Lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, es que allí, en ese lugar al que fui llevada como una carga, me esperaba algo más grande. Algo que ni el abandono, ni el silencio, ni el dolor, pudieron matar, una chispa de amor que aún ardía, escondida en el pasado. Aquel día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé café como siempre, con 2 cucharaditas de azúcar, como me gusta, y salí al pequeño jardín a regar las plantas. El cielo estaba claro y el aire tenía ese aroma a tierra mojada que me recordaba mi infancia. Pensé que quizá podríamos salir a caminar, o que veríamos una película juntos por la noche. No había señales de lo que vendría. Nada que me hiciera pensar que esa mañana sería la última vez que vería mi casa. Mi hijo apareció cerca del mediodía, vestido con una camisa abotonada y un gesto que no le conocía. Dijo que me tenía una sorpresa, que nos iríamos a dar una vuelta. Le pregunté si debía empacar algo, y me dijo, solo lo necesario, mamá, ya verás. Confié. Porque soy madre, y las madres confían. Tomé una muda de ropa, mis documentos, mis medicinas, y una foto de mi nieto. Ni siquiera cerré la ventana de mi cuarto. No llevé mi tejido, ni mi libro, ni mis zapatos cómodos. Porque jamás pensé que no volvería. El trayecto fue extraño. Él no hablaba, y cuando lo hacía, era para llenar silencios incómodos. Comentó sobre el tráfico, sobre el clima, sobre cosas que no importaban. Yo lo miraba de reojo, preguntándome qué sucedía. Hasta que el auto se desvió de la ruta habitual y tomamos un camino que no conocía. Fue entonces cuando vi el letrero, Residencia San Rafael, Centro de Cuidados. Sentí que el alma se me salió del cuerpo. Mi primer impulso fue pensar que íbamos a visitar a alguien. Mi segundo impulso fue la negación. No, no era posible. No podía ser para mí. Me detuve a mitad del paso, frente al portón, y le pregunté con voz temblorosa, ¿por qué estamos aquí? Él no me miró. Solo dijo, es lo mejor para todos, mamá. Aquí vas a estar bien cuidada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Traté de mantenerme erguida, de no suplicarle, pero por dentro me estaba desmoronando. Me abrazó. Pero no fue un abrazo. Fue una despedida disfrazada. No me apretó. No me dijo que me amaba. Solo colocó sus brazos sobre mis hombros con esa tibieza distante que se ofrece cuando uno quiere terminar rápido con algo incómodo. No recuerdo exactamente cómo entré. Todo fue un borrón. Mi maleta en una mano, mis pasos arrastrándose detrás. Me recibió una mujer con bata blanca que me habló como si yo fuera una paciente, no una persona. Bienvenida, señora Isabela. Vamos a ubicarla en su habitación. Mientras caminábamos por el pasillo, con cuadros en las paredes y olor a cloro, lo único que sentía era que estaba siendo desplazada. No instalada. No cuidada. Solo removida de la vida de mi hijo como si fuera una mancha difícil de limpiar. Me senté en la cama que me asignaron. Una cama dura, sin alma, con una sábana limpia pero impersonal. En la esquina había una silla de metal y una pequeña mesa. Eso era todo. No había una carta, ni una nota,
ni siquiera una indicación de cuándo volverían por mí. Abrí mi maleta y, al ver la foto de mi nieto, no pude contener las lágrimas. Ahí, en esa imagen, estaba la última vez que me sentí parte de una familia. Me pregunté qué le habían dicho. ¿Sabía que su abuela había sido dejada en un lugar como este? Las horas pasaron lentas. Escuchaba los pasos de otros residentes, algunos quejidos a lo lejos, una televisión mal sintonizada en algún cuarto. No conocía a nadie, no sabía a quién preguntar, y lo peor, no sabía si esto era temporal o definitivo. Cada sonido era un recordatorio de que ya no pertenecía a mi vida anterior. Cada voz que no era la de mi hijo se volvía una prueba más de su ausencia. Me pregunté si volvería. Si se arrepentiría. Si al menos llamaría. Pero no lo hizo ese día. Ni al siguiente. Comí sola esa noche. Una sopa tibia servida en una bandeja de plástico. Me temblaban las manos. No tenía hambre, pero comí por costumbre. Los ojos de las demás mujeres, tan vacíos como los míos, me miraban sin decir nada. Algunas ya habían aceptado su destino. Otras, como yo, seguían preguntándose cómo habían terminado allí. Nos cruzábamos miradas en silencio. Como si entre nosotras pudiera surgir una complicidad de mujeres desechadas. Un club involuntario de madres olvidadas. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. El colchón era duro, pero el insomnio no venía de eso. No podía dejar de revivir la escena. Mi hijo alejándose. Su abrazo sin alma. Su voz diciendo que era por mi bien. Me preguntaba si alguna vez pensó en lo que yo sentiría. Si alguna vez recordó quién lo levantó cada madrugada cuando tenía miedo. Quien renunció a sus sueños para criar al suyo. Y sobre todo, si aún me veía como su madre, o como una carga incómoda que era mejor esconder. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana al día siguiente, supe que algo dentro de mí había muerto la noche anterior. La esperanza, quizá. O la ilusión de que el amor de un hijo puede ser eterno. Me levanté, me lavé la cara, y me miré al espejo. Era yo, pero no del todo. Había una grieta nueva en mi rostro. Una más profunda. Una que no podía ocultarse con maquillaje ni con una sonrisa. Una que decía, te han abandonado. Y ahora tienes que aprender a vivir con eso. Los primeros días en el asilo fueron como vivir dentro de un reloj sin manecillas. El tiempo no avanzaba ni retrocedía. Solo estaba ahí, suspendido, como un suspiro que nadie termina de soltar. Me despertaba sin saber qué día era. Escuchaba pasos en el pasillo, voces apagadas tras las paredes delgadas, y me preguntaba si alguien, en algún lugar, pensaba en mí. Mi habitación era pequeña, con paredes pálidas que no contaban ninguna historia. La cama crujía al más leve movimiento, y cada noche me recordaba que ya no estaba en mi hogar, sino en un espacio prestado que no me pertenecía. No era solo la frialdad de los muebles o la impersonalidad de los cuadros colgados en las paredes. Era la sensación de haber sido catalogada, numerada, archivada. Me convertí en la señora Isabela, la nueva, y nada más. Nadie preguntaba qué me gustaba hacer, cuál era mi comida favorita, si dormía mejor con la luz encendida o con la puerta entreabierta. Nadie sabía que me encantaba el aroma del pan tostado en la mañana, o que solía cantar bajito cuando cocinaba. Ahí, simplemente, existía. Sin voz. Sin pasado. Sin rostro. Los otros residentes tampoco hablaban mucho al principio. No por falta de ganas, sino por una mezcla de cansancio y resignación. Cada uno arrastraba su propio duelo, su propia historia de abandono o pérdida. Los veía en el comedor, sentados con la mirada fija en sus platos, como si cada cucharada fuera un recordatorio del amor que ya no estaba. Me sentaba en una esquina, tratando de no llorar, obligándome a terminar la comida por respeto a quien la preparaba, aunque no tuviera sabor. Ni el café lograba reconfortarme. Estaba tibio, sin azúcar, como todo lo demás. El baño era compartido con la habitación contigua. Cada vez que salía de bañarme, con la bata ajustada al cuerpo, me sentía más expuesta, más vulnerable. No era pudor, era tristeza. Era la sensación de haber retrocedido en dignidad. De depender de un sistema que no me conocía. Extrañaba mi rutina, mis plantas, mis tazas de cerámica agrietadas pero queridas. Todo allá afuera tenía una historia. Aquí,
Todo parecía nuevo, sin alma, sin memoria. Me costaba aceptar que ese era ahora mi mundo. A veces, cuando caía la tarde y la luz naranja se colaba por la ventana, me sentaba junto al cristal y cerraba los ojos. Me imaginaba en mi antiguo sillón, con mi nieto sobre las piernas, escuchando su risa. Pero al abrirlos, el silencio del pasillo me devolvía a la realidad. Me dolía especialmente que nadie viniera a visitarme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Como si mi presencia se hubiera evaporado de sus vidas con la misma rapidez con la que me habían dejado allí. Ahí entendí lo que era sentirse invisible. No olvidada, invisible. Como si nunca hubiera existido. Durante las noches, la oscuridad se sentía más pesada. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía por la rendija de la puerta, me hacía recordar que estaba sola. No sola como cuando te vas a dormir sin compañía. No. Era una soledad más honda, más cruel. Era la certeza de que nadie se preocupaba si estaba bien, si dormía, si lloraba. Nadie preguntaba. Nadie tocaba la puerta. Y yo, que durante toda mi vida había sido el sostén de una familia, me había convertido en una carga almacenada en una habitación con un número en la puerta. Una mañana me levanté con un fuerte dolor en la cadera. No quería preocupar a nadie, así que caminé despacio hasta el comedor, fingiendo estar bien. Una enfermera me preguntó si necesitaba algo, pero su mirada era tan distante que preferí decir que no. Me sentí como un expediente más, como un número de cama. No era culpa de ella, lo sabía. Tenía muchos otros a quienes atender. Pero me dolía ver cómo la vida, que alguna vez fue tan vibrante en mí, ahora era administrada por horarios, medicamentos y turnos de atención. Intenté leer un libro que había llevado conmigo, pero las letras me saltaban de los ojos por el llanto contenido. Las primeras páginas me recordaban otra época, otro yo. Pero en ese presente, la lectura se volvía un acto inútil, porque mi mente solo podía pensar en una cosa: ¿qué hice mal para terminar así? ¿En qué momento dejé de ser madre y pasé a ser un problema a resolver? Me repetía esas preguntas en silencio, cada noche, como si de tanto hacerlo llegara alguna respuesta. Pero no llegaba nada. Solo el eco de un corazón herido. Con el paso de los días, empecé a reconocer algunos rostros. Doña Teresa, la señora que siempre tejía en la banca del jardín. Don Luis, que hablaba solo pero saludaba con educación. Me di cuenta de que todos, de alguna forma, habían sido dejados por alguien. Algunos por la muerte, otros por el olvido. Pero el dolor era compartido, aunque nadie lo dijera. En esa comunidad de silencios, comencé a entender que no era la única, pero eso no me consolaba. Porque cada dolor, aunque común, se siente único cuando lo llevas dentro. Y fue en medio de esa rutina muda, de esas tardes iguales, de esa tristeza densa, que ocurrió algo que no esperaba. Un nuevo médico entró al salón común, revisando expedientes. No lo vi de frente al principio, pero algo en su voz me resultó familiar. Me giré lentamente, con el corazón apretado, y entonces lo vi. Allí estaba, con su bata blanca, su cabello canoso y su sonrisa leve. Era él. El amor que creí perdido. El que guardé en mi pecho como un secreto intacto durante décadas. Y en ese instante, supe que el destino no había terminado de escribir mi historia. Fue poco a poco. Los rostros que al principio me parecían ajenos, lejanos, empezaron a cobrar forma, historia, profundidad. No eran solo ancianos sentados en pasillos. Eran personas completas, con pasados tan intensos como los míos, con risas que una vez llenaron hogares y corazones rotos que, como el mío, buscaban repararse. La primera en acercarse fue doña Teresa. Pequeña, de cabello blanco como espuma de mar, siempre con un estambre en la mano. Me ofreció una bufanda que estaba tejiendo. No es porque haga frío, me dijo, es porque los hilos entre los dedos nos hacen sentir vivas. Ese día supe que algo en mí empezaba a cambiar. Después vino don Arturo, que todos los días caminaba 2 vueltas al jardín con un bastón y un sombrero viejo que jamás se quitaba. Le gustaba contar que en su juventud fue bailarín de salón y que su gran amor, Amalia, lo dejó porque no quiso renunciar a su vocación. Pero no la culpo, me decía con los ojos húmedos. Yo también me habría ido por mis sueños. Cada vez que hablábamos, me ofrecía un trozo de chocolate escondido en su bolsillo, como si estuviéramos en la escuela. Hay días tristes, Isabela. Pero el chocolate no pregunta.
Solo consuela. En la mesa del comedor me senté un día junto a Elena, una mujer elegante de voz suave y mirada distante. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas y bellas. Mi hijo me trajo aquí para protegerme, o eso dice. Pero cuando un hijo te ama, no te esconde. Te sostiene. Era maestra de literatura y recitaba poemas de memoria. Un día me regaló una servilleta donde escribió un verso: no hay cárcel más cruel que el olvido disfrazado de cuidado. La guardé como quien guarda un trozo de sí misma. Cada historia que escuchaba me golpeaba y me consolaba al mismo tiempo. No era la única traicionada, ni la única rota. Pero tampoco era la única con fuerza para seguir. Descubrí que algunos llevaban más de 10 años allí. Algunos recibían visitas una vez al año. Otros, nunca. Y sin embargo, habían aprendido a construir pequeños refugios, un rincón del jardín donde cantaban, una hora específica para jugar dominó, un truco con las enfermeras para conseguir una galleta extra. Pequeñas alegrías en medio del abandono. Empezamos a reunirnos después del almuerzo, sin planearlo, solo por costumbre. Y con el tiempo, esos ratos se convirtieron en nuestro espacio sagrado. Contábamos historias de juventud, hablábamos de nuestros errores, de los amores que se fueron y de los que aún nos dolían. Nos reíamos de las cosas más absurdas, de nuestras caídas, de la comida insípida, de los ronquidos de don Anselmo. Aprendimos a burlarnos de nuestra tristeza, y eso, de algún modo, nos hizo más fuertes. La risa, entendí, era nuestra última rebeldía. Un día propuse que hiciéramos un mural. Usamos papeles de colores, recortes viejos, botones, y escribimos en él nuestras frases favoritas. Era nuestra forma de decirle al mundo que aún estábamos aquí. En letras grandes, Teresa escribió: olvidados, pero no vencidos. Arturo dibujó un zapato de baile, y yo, un ramo de flores de papel que nunca se marchitarían. Cada uno dejó una huella, como si necesitáramos recordarnos entre nosotros que nuestras vidas seguían teniendo valor, incluso en ese rincón del mundo donde nos habían escondido. Descubrí que muchos de ellos habían sido brillantes. Una de las mujeres fue ingeniera química. Otro había sido médico rural en zonas remotas. Había una señora que cantaba ópera en su juventud, y un hombre que había sido poeta callejero. Me dolía saber que afuera, nadie los recordaba. Que sus familias los habían reducido a problemas logísticos. Pero aquí dentro, con nuestras historias entrelazadas, volvimos a ser personas. Enteras. Valientes. Con cicatrices, sí, pero con alma. En las noches, cuando no podía dormir, empecé a escribir pequeñas notas sobre ellos. Pequeños retratos de sus almas. Pensaba, si algún día me voy, quiero que alguien sepa que ellos existieron, que brillaron, que fueron importantes. Se convirtió en mi rutina, escribir y guardar esas notas bajo mi almohada. Era mi forma de resistir. De transformar el abandono en memoria. Porque entendí que mientras alguien te recuerde, no estás perdido del todo. Y yo quería asegurarme de que todos mis nuevos amigos fueran recordados. La soledad no se fue por completo, pero algo en mi pecho empezó a sentirse distinto. Tal vez era el consuelo de saber que no estaba sola. Que lo que vivía no era un castigo exclusivo, sino una herida compartida. Nos unía el silencio de los que se fueron y el eco de los que aún resistíamos. En nuestras risas, en nuestras anécdotas, en nuestras lágrimas, tejíamos una nueva familia. Una que no se formó por sangre, sino por abandono. Y, paradójicamente, fue más sólida que muchas hechas con apellidos y promesas vacías. Y así, en ese rincón del mundo donde fui llevada para ser olvidada, encontré a otros que también resistían con dignidad. Con ellos aprendí que no todo final es trágico, y que incluso cuando la vida te arrincona, siempre queda espacio para la ternura. Porque entre olvidados, nos hicimos visibles. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algo otra vez. No fue un día especial. No había ningún evento, ni visita anunciada, ni cambio en la rutina. Era una mañana como cualquier otra, desayuno sin sal, una charla casual con doña Teresa y luego la revisión médica semanal. Yo estaba sentada junto a la ventana, observando cómo las hojas del árbol más cercano danzaban suavemente con el viento. La brisa me acariciaba la mejilla cuando lo escuché. No su nombre, no su voz todavía, sino su risa. Una risa baja, tranquila, profunda. Una que conocía demasiado bien,
pero que llevaba décadas guardada en la parte más lejana de mi memoria. Me giré, casi sin querer, como si mis huesos recordaran antes que mi mente. Y entonces lo vi. Entrando por el pasillo, bata blanca, cabello canoso, porte erguido, con los años marcados en la frente, pero los ojos intactos. Esos ojos oscuros, intensos, que alguna vez me miraron como si yo fuera el centro del universo. En un segundo, el tiempo se dobló. La sala desapareció, el ruido se esfumó, y solo quedamos él y yo, congelados en el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los demás podrían oírlo. No estoy segura de cuánto tiempo pasó. Quizá segundos, quizá años. Lo cierto es que nuestras miradas se cruzaron, y él también lo supo. Lo vi en la forma en que se detuvo, en el temblor casi imperceptible de su labio inferior, en cómo sus ojos se abrieron como si acabara de ver un fantasma, o a un amor perdido. No dijo nada al principio. Solo me miró, y yo lo miré. Pero en ese silencio nació un universo entero. Uno que habíamos compartido, pero que la vida, cruel como a veces es, nos había obligado a olvidar. Se acercó despacio, con una mezcla de asombro y delicadeza. Como si temiera romper el momento. Me llamó por mi nombre completo, ese que casi nadie usaba ya, Isabela Marín. Al escuchar su voz pronunciándolo, sentí que algo dormido dentro de mí despertaba. Doctor Alejandro Herrera, respondí, con un hilo de voz. Él sonrió, y esa sonrisa me transportó directamente al verano de 1974, cuando bailamos en la plaza del pueblo bajo las luces de papel. El mismo verano en que me juró que volvería por mí, y nunca lo hizo. Los recuerdos comenzaron a desbordarse. Éramos jóvenes, tan distintos y tan iguales. Él era estudiante de medicina, yo trabajaba como costurera. Nos conocimos en una feria, cuando su sombrero salió volando y yo lo atrapé entre risas. Desde ese día, no dejamos de vernos. Paseábamos por la ribera, compartíamos libros, hablábamos de nuestros sueños. Me decía que yo era su hogar, que mi voz lo calmaba como ninguna otra. Pero un día, una oportunidad de beca lo llevó lejos, y la carta en la que prometía regresar se perdió en algún buzón, o tal vez en alguna decisión cobarde. Sentí ira al principio. ¿Cómo había podido desaparecer así? ¿Cómo se atrevía a mirarme con ternura ahora, después de tantos años de silencio? Pero esa furia se disolvió rápido. Porque en sus ojos no había soberbia, ni arrogancia. Solo había nostalgia, arrepentimiento y una ternura que me golpeó el alma. Pensé en ti toda mi vida, Isabela. Nunca volví porque no me sentí digno, porque supe que te habían casado con otro, y no quise entrometerme. Pero nunca dejé de amarte. Su voz era un susurro, pero cada palabra era un grito en mi pecho. Pasaron los días y cada vez que venía al asilo, buscaba excusas para pasar por mi habitación, para preguntarme cómo estaba, para dejarme un dulce o una flor seca entre los papeles. Los otros residentes empezaron a notar algo. Me sonreían con picardía cuando él se acercaba. Yo me sentía como una niña de nuevo, riendo entre pasillos, arreglándome un poco más por las mañanas. El aire comenzó a tener otro olor. La tristeza aún estaba, sí, pero había algo más, esperanza. Una nueva forma de mirar los días, de esperar con ansias la hora del chequeo médico. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, me confesó que él también se sentía roto. Que había amado, sí, pero nunca con la intensidad con la que me amó a mí. Que sus años de carrera lo habían llenado de logros, pero que cada vez que veía una mariposa azul, mi favorita, pensaba en mí. Le conté de mi hijo, del abandono, del dolor. Y él no me dijo, lo siento. Me tomó la mano. Con fuerza. Con respeto. Con esa seguridad que solo da el amor verdadero. En ese instante, no me sentí vieja. Ni olvidada. Me sentí viva. Me pregunté si el universo nos había separado a propósito, para que pudiéramos encontrarnos justo en el momento en que más nos necesitábamos. No como los jóvenes que fuimos, sino como los sobrevivientes que ahora éramos. Nos habíamos perdido entre las tormentas de la vida, entre decisiones ajenas y obligaciones familiares, pero ahí estábamos de nuevo. Bajo un árbol del asilo, con el cabello blanco, las manos arrugadas, y el corazón, más joven que nunca. No sé qué vendrá después. No sé si el destino nos regalará muchos días juntos o solo algunos instantes. Pero lo cierto es que cuando lo vi, entendí que mi historia aún no estaba terminada.
que el amor no se acaba con los años, ni con las despedidas. Solo se duerme, esperando el momento exacto para despertar. Y ese día, despertó. Cuando cierro los ojos y dejo que los recuerdos me invadan, puedo sentir el aroma del jazmín en el aire aquella primavera de hace tantos años. Él estaba allí, con esa sonrisa tímida pero sincera, esa mirada que parecía atravesar mi alma y hablarme sin palabras. Alejandro no era un hombre cualquiera, era alguien que parecía haber salido de un sueño, con la voz suave y las manos firmes. Nos conocimos en el pueblo pequeño donde todos se conocen, en una feria donde él me ayudó a recoger unos globos que el viento había arrancado de mis manos. Nuestro amor fue creciendo como una flor secreta, en un rincón escondido donde nadie podía alcanzarnos. Nos encontrábamos en los caminos polvorientos, en el banco de la plaza, bajo la sombra de los árboles que eran testigos mudos de nuestras promesas. Cada día a su lado era una aventura llena de risas y susurros. Me hablaba de sus sueños de ser doctor, de ayudar a los demás, y yo le prometía estar siempre ahí, aunque el mundo se interpusiera entre nosotros. Él me decía que yo era su hogar, y yo sentía que era verdad, que en sus brazos encontraba la paz que nadie más podía darme. Pero la vida no siempre es justa con los amantes. Pronto comenzaron los obstáculos. Sus padres, orgullosos y exigentes, nunca vieron con buenos ojos a una muchacha como yo, sencilla y sin estudios. Me llamaban un buen partido, para otros, pero nunca para su hijo. La sociedad del pueblo era dura, y las habladurías corrían como fuego en pastizales secos. Nos advertían que nuestro amor no duraría, que era solo una ilusión de juventud. Pero nosotros, en nuestra inocencia y fervor, nos juramos que seríamos más fuertes que cualquier barrera. Las promesas se hicieron con tinta invisible. Él me escribió cartas llenas de cariño cuando tuvo que irse a la ciudad para estudiar medicina. Me dijo que volvería por mí, que nada ni nadie podría separarnos. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, fue consumiendo nuestros sueños. Las cartas se hicieron escasas, luego se detuvieron. La distancia se volvió un muro que ninguno de los dos supo cómo derribar. Me quedé esperando, con la esperanza aferrada al pecho, mientras él construía una vida que parecía olvidarme. No fue fácil para mí. La gente me preguntaba, ¿por qué no sigues adelante? Pero yo no podía. Nunca encontré otro hombre que hiciera latir mi corazón como él lo hacía. Los años me dieron arrugas, sí, pero también me dieron la certeza de que ese amor había sido real, profundo y verdadero. Y aunque la vida me llevó por caminos inesperados, nunca lo olvidé. En las noches, cuando el silencio me envolvía, sus palabras regresaban como un eco dulce y doloroso a la vez. Cada vez que alguien me hablaba de Alejandro, sentía un nudo en la garganta. No sabía si llorar por lo que fue o por lo que nunca pudo ser. El mundo siguió girando y yo seguí caminando, con la imagen de aquel hombre siempre presente, un recuerdo grabado en mi corazón como una joya preciosa. Nunca imaginé que lo volvería a ver. Nunca pensé que después de tanto tiempo, el destino nos permitiría reencontrarnos, aunque fuera en un lugar tan inesperado. Recordar ese amor me llena de melancolía, pero también de gratitud. Porque ese amor me enseñó a creer en la belleza, en la esperanza y en la fuerza del corazón humano. Fue un amor que no necesitó de finales felices para ser eterno. Bastó con ser verdadero, aunque fuera solo en aquel entonces, aunque hubiera estado suspendido en el tiempo durante tantos años. Y ahora, aquí en este asilo, con sus ojos otra vez mirándome, siento que ese amor no ha muerto. A veces, cuando Alejandro y yo hablamos, me gusta contarle sobre mi vida, sobre lo que viví mientras él no estuvo. Y él escucha con atención, con esa mirada que dice, te he extrañado cada día. Nos reímos de las vueltas que da la vida, de cómo el tiempo puede separarte pero también puede regalarte segundas oportunidades. En sus manos siento que mi historia aún tiene capítulos por escribir, que la nostalgia puede ser el comienzo de algo nuevo y bello. Nunca imaginé que aquel amor de juventud, que había guardado como un secreto solo mío, volvería a darme luz en un momento tan oscuro. Nunca pensé que el hombre que una vez me prometió un futuro juntos, el hombre que se fue sin despedirse, volvería para recordarme que el amor verdadero no conoce el olvido. Y así, con el pasado y el presente entrelazados, mi corazón vuelve a latir con la fuerza de aquel primer encuentro, con la esperanza de que aún queda mucho por vivir. Después de aquel primer encuentro, las conversaciones comenzaron de manera tímida, como el primer brote de una flor que aún tiene que crecer en medio del frío. Nos encontrábamos en el jardín, ese pequeño espacio verde que parecía resistir el gris del asilo, y ahí, entre arbustos y bancos gastados,
nuestras palabras encontraron un refugio. Él no me preguntó por qué estaba allí, ni por qué la vida nos había separado. Simplemente me miró con esa mirada cálida y paciente, como si yo nunca me hubiera ido, como si el tiempo no hubiera podido borrarnos. Al principio, nos limitábamos a hablar de cosas simples, el clima, las flores, cómo estaba la comida del asilo. Pero poco a poco, la conversación se fue haciendo más profunda, más honesta. Compartíamos recuerdos de la juventud, de los sueños que tuvimos, de los caminos que no pudimos tomar juntos. Reíamos con nostalgia, a veces llorábamos calladamente, pero siempre estábamos ahí el uno para el otro, sosteniéndonos con palabras y silencios que valían más que 1000 promesas. Lo que más me sorprendía era la naturalidad con la que fluía todo. No había reproches, ni culpas acumuladas como pesadas cadenas. Solo un reconocimiento silencioso de que la vida nos había puesto en pruebas muy duras, pero que el amor, ese amor que parecía dormido, seguía vivo bajo las cenizas. Alejandro escuchaba con atención cada detalle de mi historia, con respeto y ternura. A veces, cuando hablaba de mi hijo o del abandono, sus ojos se llenaban de tristeza, pero nunca me juzgó. Solo me sostuvo con su presencia. En esos días descubrí que hablar puede ser un acto de sanación. Las palabras que intercambiábamos eran como curitas para heridas que creí incurables. Él me contaba sobre sus años en la ciudad, la soledad que había sentido a pesar del éxito profesional, la culpa que cargaba por no haber regresado. Yo le contaba cómo me había sentido invisible, la tristeza de verme apartada, y cómo había aprendido a sobrevivir con dignidad. En cada relato, encontrábamos puntos en común, entendimientos que ningún otro podía ofrecer. A veces, nos sentábamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía. En ese mutismo compartido, no hacía falta nada más. Un simple roce de manos o una sonrisa bastaban para que supiéramos que estábamos allí, que no éramos solo dos ancianos perdidos, sino dos almas reencontradas que tenían aún mucho que dar. El jardín se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde el tiempo parecía detenerse para dejarnos revivir la juventud con la sabiduría de la edad. Reíamos juntos de las pequeñas cosas, como cuando un pájaro se posaba en el arbusto y hacía un ruido extraño, o cuando don Arturo intentaba contar un chiste y se olvidaba del final. Esas risas, sinceras y libres, fueron el puente que nos conectó de nuevo. Me sentía ligera, como si el peso de tantos años se fuera desvaneciendo poco a poco. Alejandro también parecía diferente, más relajado, más humano. Era como si el amor que nunca pudimos vivir en plenitud ahora tuviera su oportunidad para ser vivido de otra forma. Me di cuenta de que él no intentaba cambiar nada de lo que había pasado. No buscaba rescatar un pasado idealizado ni borrar las cicatrices. Simplemente estaba ahí, presente, construyendo conmigo un nuevo capítulo que no estaba marcado por la juventud ni la pasión desenfrenada, sino por la comprensión, la paciencia y el respeto mutuo. En su mirada no había juicios, solo aceptación, y eso me dio una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Nos apoyábamos en los momentos difíciles. Cuando el abandono me golpeaba con más fuerza, él era el hombro donde apoyarme. Cuando él sentía que su tiempo se agotaba, yo le ofrecía palabras de ánimo y compañía. Nos convertimos en refugio el uno para el otro, una red invisible que nos sostenía en un mundo que a veces parecía desmoronarse. Esa conexión me hizo entender que nunca es tarde para encontrar el amor y la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Lo más hermoso de todo era que no necesitábamos hablar todo el tiempo. Bastaba con que él estuviera ahí, mirándome con esos ojos que decían, no estás sola. En esos momentos sentía que el asilo, la soledad, el abandono, no tenían poder sobre mí. Porque mientras él estuviera a mi lado, yo podía enfrentar cualquier tormenta. Y él también encontraba en mí una razón para seguir luchando, para creer que la vida aún podía sorprendernos. Así, en medio de aquel lugar que parecía diseñado para olvidos y despedidas, Alejandro y yo comenzamos a tejer un nuevo vínculo, hecho de palabras suaves, risas compartidas y silencios llenos de significado. Una red de amor y redención que nos permitió sanar heridas antiguas y mirar hacia adelante con esperanza. Porque a veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, regalándonos segundas oportunidades en los lugares más inesperados. Pasaron semanas desde que mi hijo me dejó en ese asilo, como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Las llamadas nunca llegaron, ni siquiera un mensaje preguntando si estaba bien. Pero un día, inesperadamente, sonó el teléfono de la residencia. Al escuchar su voz, sentí un nudo en la garganta que amenazaba con romperme. Era él, mi hijo, con la voz cargada de culpa y temor.
Mamá, necesito verte. Quiero hablar contigo. No sabía qué pensar. ¿Era sincero o solo una estrategia para limpiar su conciencia? La incertidumbre me hizo dudar. Durante años, fui la madre que dio todo sin esperar nada a cambio, la que sostuvo a su familia cuando todos estaban cansados. Pero aquella voz era la misma que me gritó que ya no era su responsabilidad. La misma que me empujó a la soledad. Ahora quería regresar. ¿Por qué? ¿Por remordimiento o conveniencia? ¿Había visto en mí una oportunidad, o solo quería borrar la mancha de su abandono? Mi corazón quería perdonarlo, pero mi alma temía volver a ser lastimada. Cuando lo vi llegar al asilo, acompañado de un abogado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, comprendí que no estaba solo. Traía consigo papeles, documentos legales, y una oferta de reconciliación envuelta en un contrato. Su objetivo era claro: la herencia. El dinero que, aunque viejo y usado, aún pertenecía a esta mujer que había sido su madre. Quería asegurarse de tener acceso a todo, de que yo firmara para poder manejarlo a su antojo. Pero esta vez, las cosas no serían iguales. En ese momento sentí una fuerza desconocida que me invadía. No era solo tristeza o dolor, era poder. El poder de decidir, el poder de decir no. Miré a mis ojos en el espejo y vi a la mujer que había sobrevivido al abandono, que había encontrado un amor verdadero en la adversidad, que había reconstruido su dignidad a pesar de todo. Sabía que esta vez, no abriría la puerta para que volviera a entrar con intenciones ocultas. Esta vez, sería yo quien pusiera las condiciones. Le dije que lo escucharía, que quería entender, pero que no esperaba nada. Que el pasado no se borraba con palabras ni con promesas vacías. Él intentó justificar su comportamiento con excusas que solo aumentaban mi tristeza y mi enojo. Que el trabajo, la presión, la culpa lo habían cegado. Pero yo ya no era aquella mujer indefensa que le suplicaba atención. Esta vez, era una mujer entera, consciente y firme. Le recordé que el amor no es solo un derecho, es un compromiso, un acto diario, y que él había fallado en eso. Cuando el abogado le presentó los documentos para que firmara la entrega de la herencia, me levanté con calma. Miré a mi hijo a los ojos y le dije: esta vez, no voy a firmar nada. Esta vez, la herencia que tengo es mi dignidad, y no pienso regalarla a quien no supo valorarla. Fue un momento tenso. Su rostro se tornó rojo, pero no pudo hacer nada. Yo tenía el control. Después de años de sentirme impotente, por fin era yo quien tomaba la decisión. Mi hijo se quedó sin palabras, sin opciones. Pero más allá de la ira y el silencio, sentí una liberación profunda. Ya no era la víctima. Ya no era la madre abandonada y sola. Era una mujer que había sobrevivido, que había encontrado amor cuando todo parecía perdido, y que ahora reclamaba su espacio con orgullo. La puerta de mi corazón y de mi vida se cerró para él, no por rencor, sino por amor propio. Esa noche, mientras me acostaba en mi habitación del asilo, sentí por primera vez en mucho tiempo paz. Paz porque había puesto límites. Paz porque entendí que el amor propio es la mejor herencia que una madre puede dejarse a sí misma. Y aunque el dolor de su abandono nunca desaparezca del todo, sabía que ahora podía enfrentar cualquier cosa con la frente en alto. Había encontrado en mí misma la fuerza que siempre creí perdida. Al día siguiente, Alejandro vino a visitarme. Al ver mi semblante, me dijo con una sonrisa suave: has recuperado tu poder, Isabela. Esa es la victoria más grande. Su presencia y palabras fueron el bálsamo perfecto para un corazón que había sido roto, pero que ahora comenzaba a sanar de verdad. Y aunque la batalla con mi hijo no había terminado, yo estaba lista. Porque esta vez, la protagonista de mi historia era yo. En esos momentos de soledad y fortaleza, comprendí que el abandono duele, pero también enseña. Que la justicia más verdadera es la que nos damos a nosotros mismos cuando decimos basta. Que el perdón no siempre significa abrir puertas, sino cerrar capítulos con amor y respeto hacia nuestra propia historia. Y así, con la cabeza en alto y el corazón fuerte, empecé a escribir el siguiente capítulo de mi vida, sin miedo y con la dignidad intacta. Después de atravesar tanto dolor, abandono y desilusión, jamás imaginé que dentro del asilo encontraría no solo un refugio, sino una nueva razón para vivir. Empecé a asistir a los talleres que organizaban para los residentes: pintura, música, escritura. Al principio fue solo para pasar el tiempo, pero pronto descubrí que esos momentos eran mucho más que una simple distracción. Eran ventanas que me permitían volver a soñar, a crear,
a expresar todo lo que había guardado por años en el silencio. Pinté cuadros con colores que no sabía que todavía tenía dentro. Junto a Alejandro, quien también participaba en muchas actividades, formamos un equipo inesperado. Él con su sonrisa constante y su apoyo incondicional, y yo con mis ganas de compartir lo que la vida me había enseñado. Organizamos charlas, acompañamos a quienes estaban más solos, creamos pequeñas celebraciones en las que la risa era el lenguaje común. Poco a poco, el asilo dejó de ser un lugar de abandono para convertirse en un hogar, donde el cariño y la dignidad recuperada eran los pilares fundamentales. Un día, propuse crear un grupo de apoyo para aquellos que, como yo, habían sufrido el abandono o la indiferencia de sus familias. Quería que nadie más se sintiera invisible o sin voz. Empezamos con 5 personas, y pronto éramos muchos más. Compartíamos nuestras historias, nuestras heridas, pero también nuestras victorias y esperanzas. Descubrí que cuando damos espacio para que otros cuenten su verdad, sanamos no solo nosotros sino también quienes nos escuchan. Esa red de apoyo nos fortaleció a todos. El tiempo trajo consigo nuevas amistades, nuevas risas, y también nuevas oportunidades para crecer. Me dediqué a aprender, a enseñarle a otros lo que sabía, a recuperar el sentido de utilidad y pertenencia que creía perdido. Cada día era un regalo, un paso hacia adelante. Incluso las pequeñas cosas, como preparar un té para mis compañeros o ayudar a organizar una actividad, me hacían sentir viva, importante y querida. El amor de Alejandro fue una luz constante en ese camino. Nos convertimos en compañeros inseparables, no solo de amor sino también de lucha. Compartíamos tardes largas conversando sobre todo y nada, recordando tiempos pasados y planeando sueños para un futuro que aún podíamos construir. Él me enseñó a ver la belleza en lo cotidiano, y yo le enseñé que nunca es tarde para volver a amar. Juntos, aprendimos que la felicidad no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y entrega. En esas semanas descubrí la verdadera resiliencia, la capacidad de levantarse, de reinventarse y de encontrar luz incluso en los rincones más oscuros. La vida me había golpeado fuerte, pero no me había vencido. Cada día era una oportunidad para escribir una nueva historia, para dejar atrás el dolor y abrazar la esperanza. Y lo más maravilloso era que esa transformación no era solo personal, sino que se contagiaba a quienes me rodeaban. Éramos una comunidad que sanaba con el poder del amor y la solidaridad. Recuerdo con especial cariño las tardes en que organizábamos pequeñas fiestas en el jardín, donde la música sonaba, los pies bailaban y las sonrisas florecían. Era como si el tiempo se detuviera para regalarnos esos momentos de pura alegría. La tristeza seguía allí, sí, pero ya no dominaba nuestras vidas. Habíamos aprendido a convivir con ella, a reconocerla sin dejar que nos paralizara. En medio de esa alegría sencilla, sentí que había encontrado la paz que tanto había buscado. Con cada paso que daba en esta nueva vida, sentía que me liberaba de cadenas invisibles que me habían atado al pasado. La mujer vulnerable y abandonada se transformaba en una mujer fuerte, independiente y llena de amor propio. Aprendí que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino un espacio dentro de uno mismo donde la dignidad y la esperanza siempre tienen cabida. Y ese hogar lo construí en mi corazón, junto a Alejandro y a esta nueva familia que elegí. Así, de lo que parecía un final oscuro y solitario, nació un nuevo comienzo lleno de luz y posibilidades. Descubrí que nunca es tarde para renacer, para encontrar el amor y la felicidad en formas inesperadas. Que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, regalándonos segundas oportunidades para vivir con plenitud. Y que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una chispa de esperanza esperando ser encendida. Hoy miro atrás con gratitud y adelante con ilusión. Sé que mi historia no termina aquí, que aún quedan capítulos por escribir, llenos de amor, lucha y esperanza. Porque la vida es un camino de constante aprendizaje y crecimiento. Y yo he decidido caminarlo con valentía, con la frente en alto y el corazón abierto. Porque después de todo lo vivido, sé que merezco ser feliz. Y eso es solo el comienzo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las copas de los árboles, pintando el cielo con tonos cálidos que parecían envolvernos en un abrazo silencioso. Alejandro y yo caminábamos despacio por el jardín del asilo, tomados de la mano, como dos almas que se reencontraron después de años perdidos en el tiempo. No hacíamos falta palabras, la simple conexión de nuestras manos, el roce suave de la piel, decía todo lo que sentíamos. Era un instante eterno, donde pasado y presente se fundían en una promesa silenciosa. Mientras caminábamos, sentía que cada paso era una afirmación de la vida misma,
de la resistencia del corazón humano. La tristeza que antes me pesaba se había transformado en una fuerza sutil pero invencible. Ya no era la mujer rota que un día dejó que la abandonaran. Era una mujer que había aprendido que el abandono, aunque cruel, a veces es solo un empujón hacia donde realmente debemos estar, hacia quienes realmente nos valoran y nos aman. Miré a Alejandro y en sus ojos vi reflejada mi propia historia, nuestras heridas sanadas, nuestra esperanza renovada. Él me sonrió, esa sonrisa que había regresado con la misma ternura de los primeros días, y sentí que el tiempo había hecho justicia al amor que nunca murió. En ese momento comprendí que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino un camino que se construye con cada acto de amor y valentía. Las hojas crujían bajo nuestros pies, el viento susurraba secretos antiguos, y el jardín parecía cobrar vida con nosotros dentro. No éramos dos ancianos abandonados, sino dos seres que habían encontrado la fuerza para renacer. Y aunque el pasado seguía presente en cada arruga y cada suspiro, ya no nos definía. Ahora, éramos mucho más que eso, éramos ejemplo de que la vida siempre puede dar segundas oportunidades. Pensé en todas las personas que aún sufren el dolor del abandono, la soledad, la traición. Y deseé con todo mi corazón que pudieran encontrar, como yo, ese respiro, esa luz que les permita seguir adelante. Porque aunque la vida sea dura y a veces parezca injusta, siempre hay un rayo de esperanza, una mano amiga, un amor inesperado que puede cambiarlo todo. Nunca es tarde para volver a creer. Recordé también que el amor propio es la base de toda felicidad. Que no debemos esperar a que otros nos valoren para sentirnos dignos. Que la dignidad es nuestra herencia más valiosa, un tesoro que nadie puede arrebatar si aprendemos a protegerlo. Fue esa lección la que me sostuvo cuando todo parecía perdido, y es esa misma lección la que hoy quiero compartir con quienes me escuchan. El jardín se hizo más silencioso, como si la naturaleza misma quisiera respetar el momento. Sentí en mi corazón una paz profunda, una aceptación plena de mi historia, con sus sombras y sus luces. Porque entender que somos dueños de nuestro destino, que podemos elegir cómo responder a las heridas, es el primer paso para sanar. Y sanar es, en sí mismo, un acto de amor y coraje. Le apreté la mano a Alejandro con suavidad y le susurré, gracias por estar aquí, por recordarme que el amor verdadero nunca se pierde. Él me miró con esos ojos llenos de ternura y respondió, gracias a ti, por enseñarme a no rendirme. Fue un instante de magia simple, de esas que no se ven, pero se sienten con el alma. Un instante que cerraba un ciclo y abría otro lleno de luz y esperanza. Antes de partir, volví a mirar el cielo que se tornaba naranja y violeta. Pensé en todo lo vivido, en las heridas, en los amores perdidos y encontrados. Y supe que mi historia, aunque marcada por la adversidad, era una historia de triunfo. Una historia que quería que otros escucharan, para que sepan que no están solos, que el abandono no es el final, sino a veces el comienzo de algo nuevo y mejor. Así, entre susurros de viento y promesas renovadas, dejé el jardín con el corazón ligero y la certeza de que nunca es tarde para ser feliz. Que a veces, el abandono te empuja no a la soledad, sino a donde realmente perteneces. Y con esa verdad guardada como un tesoro, cerré un capítulo para abrir otro, lleno de amor, fuerza y esperanza. Quiero tomar un momento para hablarte directamente, porque sé que esta historia no es solo mía. Seguramente, al igual que yo, has sentido alguna vez la decepción profunda de que las personas que más amabas te hayan fallado. Tal vez una familia que te dio la espalda, o alguien en quien confiabas que te abandonó en el momento más vulnerable. Es un dolor que no siempre se ve, pero que pesa en el alma. Por eso, hoy quiero invitarte a que me cuentes tu historia en los comentarios. Aquí, en este espacio, nadie juzga ni critica. Aquí, todos te leemos y te apoyamos. No estás solo. Esta comunidad está formada por personas que, como tú, han vivido experiencias similares, que han sentido el vacío del abandono, la tristeza de la traición, y que han encontrado la fuerza para seguir adelante. Compartir tu experiencia no solo te libera, sino que también ayuda a otros a sentirse comprendidos y menos solos. Tu voz tiene poder, y aquí puede ser la chispa que encienda la esperanza en alguien más. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que reflejaba algo de tu vida, te pido que por favor regales un like. No solo es un gesto, es una forma de decir, yo también siento, yo también lucho, yo también creo en el poder de la resiliencia. Cada like fortalece esta comunidad que busca crecer, apoyarse y sanar juntas y juntos. Además, si quieres seguir escuchando historias reales que inspiran y enseñan, no olvides suscribirte al canal.